Te damos la bienvenida a esta comunidad, un podcast donde estaremos tocando diversos temas, con el objetivo del intercambio y enriquecimiento de ideas, para que tú las fomentes a tu criterio. Siempre con una conversación amena, placentera y deleitable. Bienvenido a una plática de leones. Comenzamos. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy traemos un tema muy importante a la mesa, creo que es algo interesante. Y bueno, Juan, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos y todas? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la pornografía y la masturbación. Vamos a hablar sobre algunas repercusiones que puede tener, tanto causas como consecuencias, etcétera, el tipo de adicción que puede generar. También hablar, yo no traigo tanto contenido acerca como de algunos mitos que se puedan hablar, tal vez eso lo podemos dejar para otro episodio. Claro. Pero pues en general nos centraremos en estos dos temas que se centran entre la pornografía y la masturbación. Así es, y de hecho el propósito aquí es que tú lo escuches, veas sus contras, sus beneficios, si lo practicas, si no lo haces, al final tú te quedes con la última decisión, ¿sabes? O sea, al final tú te cuestiones si está bien masturbarse, si está bien ver pornografía o no lo está por otro lado. Aquí te vamos a plantear nuestras bases y obviamente pues nuestras ideas. Entonces Claro. es un intercambio de ideas, no es un debate, no es nada de eso, simplemente es para que tú seas el último el que considere su punto de vista. Claro, hay que comentar también de que cada persona tiene sus propios hábitos y cada quien sabe cómo pasar su propio tiempo, ¿no? Su tiempo Solo libre. no queremos meternos en esa situación. Claro. Lo nuestro es informar y querer pues dialogar, abrirnos hacia la comunicación y la conversación sobre este tipo de temas que también pueden ser muy tabús en nuestra sociedad. Así es. Y bueno, pues si quieres comenzamos con la masturbación. Y te hago así la pregunta, ¿para ti o bajo tu óptica crees que la masturbación esté bien, esté mal? ¿Por qué? Claro. Mira, yo no creo que la masturbación sea mala, al contrario, la masturbación trae, y hay muchos artículos que te pueden respaldar acerca de eso, mucha ciencia puede hablarte acerca de los beneficios que tiene. Creo que desde un punto de vista equilibrado hay tanto algunas consecuencias malas como buenas, ¿no? Yo no creo que se trate acerca de si la masturbación es mala o no. Creo que aquí el punto es que muchas veces uno se masturba de forma mala, ¿sabes? ¿A qué me refiero con esto? Que muchísimas veces, y aquí ya comenzamos a meter como algunos conceptos, como el hecho de que a veces lo hacemos por impulso o por aburrimiento. Y ahí es cuando uno o la masturbación ya es mala, ¿no? Okay. Al menos yo eso es como lo veo, ya nos metemos con pues, los ritmos que cada uno puede llevar y ahí es donde puede meter como ciertas repercusiones o consecuencias malas que puede tener tanto la masturbación. Pero en sí no considero que sea mala, al contrario, es algo bueno. Lo malo es masturbarse de una forma errónea. Ok, me interesa eso, lo que acabas de decir, del impulso, porque no así es la masturbación. O sea, al final tienes un impulso, tienes un deseo de cubrir algo y lo terminas haciendo y cuando ya culminas ese acto, pues ya te sientes realizado de alguna forma. No es ese es un impulso, o sea, me da curiosidad porque dices que está mal cuando es un impulso, entonces ¿de qué trata? Claro, hay cosas que hay que tomar en cuenta como el hecho de que agarremos ese mismo impulso, pero hay ciertos factores, ¿no? Como el famoso efecto gatillo, es decir, Okay. ¿qué puede despertar tal o qué puede generar tal conducta a partir de ciertas situaciones o cosas que suceden, ¿no? El hecho, Okay. por ejemplo, de que muchas veces en algunas casas, ¿no? Puede suceder el hecho de que se cierre la puerta y ya ese sea un efecto gatillo. Es decir, a partir de ahí... ¿Crees que sucede ese tipo de cosas? O sea, Claro, sí, no tiene nada diferente como el condicionamiento de Pavlov, es decir, okay. cómo asocias un estímulo y cómo asocias Bueno, una conducta, ahí ya ¿no? es un Ahí yo problema, creo que ¿no? O sea, sí. ya es como te estás condicionando a que haya un acto y porque suceda, imagínate si estás en otro lugar, o sea, si estás en la oficina, en la escuela, whatever, donde estés, güey, y llega a suceder eso, pues es la pregunta que yo No, lanzo. claro, O y te sea, digo, no solo como tal existe este efecto gatillo, podemos encontrar otro, por ejemplo, el hecho de que podamos abrir una ventana nueva en nuestro navegador. Ese puede ser otro efecto gatillo, porque cada persona, cada uno tiene un contexto diferente. ok, Cada sí. uno es una persona distinta, entonces por lo tanto
cada uno tiene su propio efecto gatillo, ¿no? Y esto lo podemos a partir de aquí ya retomar como hacia la parte, o relacionarlo, perdón, hacia la parte de las adicciones. Otra de ellas puede ser como cada uno de nosotros puede encontrar una imagen en Instagram, en Facebook, en cada red social que uno Claro. se encuentre, Sí. pues básicamente que pues, logres encontrar un tipo o una De pudor, persona o algo que te despierte ese pudor, ¿no? esa Ah, estimulación, ok, ok. claro, y Sí. que al final te lleve a buscar la pornografía y realizarla. Otra puede ser que, no sé, tengas un recordatorio de una experiencia pasada y pues y ese puede ser tu efecto gatillo. Ah, ok. Sí, yo creo que ahí es cuando ya se convierte en un problema, ¿sabes? O sea, porque también mucha gente la martiriza, o sea, dice, masturbarte no es sano. O sea, si te masturbas, estás cometiendo un acto ilícito o un pecado, lo meten mucho con la religión. Sea cual sea el problema, yo creo que no está mal hacerlo, ¿sabes? O sea, porque al final es un acto de autodescubrimiento. Tú dices que te gusta, que no te gusta, también conoces tu cuerpo. O sea, creo que al final, y de hecho, ya cuando lo romantizas, podría decirse que la masturbación es hacer el acto a la persona que más amas, ¿sabes? O sea, no se trata también de sacar tu impulso bestial y despegar eso. O sea, ¿sabes? También es como una forma de romantizarlo. O sea, al final le haces el amor a la persona que más amas ¿No? y Ajá. te experimentas, ¿no? O sea, te descubres y eso creo que también es Claro, parte. O sea, claro, claro. No, bueno, si ya metemos esta parte, creo que vamos con los puntos positivos. ujú, Y es que uno de ellos, como tú bien lo estás comentando, es la misma autoexploración. sí, El hecho de cómo uno mismo se puede conocer. Y esto está, creo que es principal y fundamental el hecho de mencionarlo. Que hay una cosa que es el hacerlo de forma sana, ¿no? sí, Cómo lo puedes llevar como hacia una práctica, porque esto también lo puedes hacer tanto individualmente o claro. lo puedes hacer en pareja, Sí, sí, sí. ¿no? Pero ¿a qué vamos con esto? ¿Para qué puede servirnos la masturbación? Bueno, pues por una parte sí generar y satisfacer ciertas necesidades, llegar hasta pues, el placer, pero una de ellas y la más importante es conocerse a sí mismo, ¿no? Claro. Y el hecho, porque tú puedes tener y estar con tu pareja, pero si tú no sabes qué es lo que a ti te satisface, qué es lo que te genera cierto placer, si tú no te conoces a ti mismo, no vas a disfrutar la relación sexual. Pero si tú te conoces a través de la misma masturbación, sabes qué es lo que te gusta, entonces tú a través de la propia comunicación le puedes decir a tu pareja, oye, esto es lo que me gusta, esto no me gusta, etcétera, etcétera, y se puede llegar a disfrutar mejor las relaciones sexuales. Estas son cosas y puntos importantes que creo que se pueden mencionar a través de la buena práctica que puede llevar la masturbación. No todo significa que sea malo. Sí, no hay que dicomitizar la masturbación. También una cosa es que nos ha hecho abrirnos más hacia el sexo. Porque como hace rato lo mencioné, creemos que el sexo es malo, la masturbación. Y el Claro. acto de masturbarse, pues aparte de que también te desestresa, te libera endorfinas, te hace dormir mejor, ese tipo de cosas, ¿no? Que tampoco hay que verlo como algo malo. O sea, creo que todo, y la famosa palabra de todo con medida, nada con exceso. Entonces, cuando ya lo Exacto. haces así de tal vez interrumpe tus actividades diarias, ya hay que buscar un poco de ayuda. No sé cómo ves eso. Sí, claro. Yo creo que ahí ya se relaciona un poquito más hacia la parte de la adicción. Primero que nada porque estamos hablando de ese deseo por la obtención de esa situación, de esa sustancia o etcétera, ¿no? Como se podría definir como tal, una pequeña definición acerca de la propia adicción, ¿no? La otra es de que puede repercutir o puede impedir realizar tus propias actividades. Entonces, si te empieza a provocar eso, la propia masturbación, pues estamos hablando de ciertos indicios hacia una adicción. Claro, y me gustaría profundizar más en este aspecto porque pues creo que tú sabes más esto que yo. Y es el aspecto de qué causa la masturbación, qué placeres causa, qué te libera, por qué lo hacemos. O sea, obviamente está el acto de sentir placer, pero ¿por qué? ¿Por qué se puede llegar a volver una dependencia? O sea, no sé si... Claro, bueno, pues al principio yo creo que sí no se puede volver una dependencia a partir de que nosotros mismos no podemos tener este autocontrol, ¿no? Ok, Otra de ellas es una que nos puede provocar una desensibilización. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que tenemos o se puede generar cierta tolerancia a partir de los estímulos que estamos recibiendo. Entonces,
lo que nosotros vamos a necesitar después es un mayor tiempo Y mayor grado de... o un mayor grado de visualización o pues de intensidad Puede ser como hacia cualquier tipo de droga que la necesitas pornografía. mayor cantidad para volver a satisfacerte. Claro, o sea, justo por eso es de que se relaciona tanto pues hacia la parte de la misma adicción, Sí. porque después vas a necesitar mucho más tiempo, vas a necesitar una mayor intensidad para satisfacer los mismos niveles que te estaba provocando antes la pornografía o la masturbación, que hay que diferenciar estos dos conceptos distintos que pues por un lado sí van como pues se pueden juntar de algún lado, pero yo sí considero que hay que tomar en cuenta que son diferentes, ¿no? Que una cosa te Claro. puede llevar a la otra, está claro. Pero pues para eso podemos abrir como otro episodio. Sí, sí, sí. O sea, Sobre es que el tema da para la mucho, ¿no? pornografía, claro. Y otras cosas que yo ahí ya le veo mal es cuando prefieres masturbarte a tener una relación sexual. Porque, pues digo, o sea, puedes meterte ya metiéndonos un poco también en la pornografía, puedes buscarlo a un solo clic. Y en lugar de ya salir a comer con alguien, buscar una relación, ya no se puede dar tanto eso. Entonces ahí es cuando también, aparte de interrumpir tus actividades diarias, dejas de socializar y buscar ese acto. Yo también creo que ahí ya también es cuando ya se convierte en un problema. Sí, está claro, pero hay que tomar en cuenta que hay, depende, porque también somos personas distintas. Entonces, puede ser que a partir, eh, vamos, no vas a disfrutar tanto una misma relación sexual que una masturbación. Pero hay gente que lo prefiere, Pero a güey. eso, sí, sí, Porque claro. dice, no tengo que satisfacer a nadie, solo a mí, ¿sabes? Y yo busco mis fetiches o lo que me gusta y ahí estoy. En Y es cambio, válido. el acto de... No, pues no es válido, güey. Porque imagínate, sí, ahorita somos la población que menos sexo tiene. Parte eso causa la masturbación, ¿no? Porque dice, prefiero yo masturbarme, prefiero yo sentir ese placer y no tener que satisfacer a otra persona, no tener que conocer a otra persona, no tener que pasar por todo eso para ver si se llega a realizar y pues ya solo me masturbo. Ahí es cuando yo digo también ya es un problema. Que preferimos o a veces prefieren las personas hacer este acto en lugar de buscar una relación. No, bueno, pero es que nos metemos también a otro tipo de conceptos, porque qué está bien y qué está mal. El hecho de que, por ejemplo, yo quisiera estar, un ejemplo, masturbándome, Sí. no sé, tantas veces y que prefiera, no sé, o que disfrute más las relaciones sexuales, bueno, pues yo creo que esa es mi parte, pero te digo, yo creo que lo ideal de esto sería pues conocerte a ti mismo y después lo podrías llevar como tal a la práctica, Sí, pero depende y, desde y cada agrado. perspectiva y cada persona cómo lo tenga en cuenta, ¿no? Ahora, esta es una pregunta que me surge ahorita. Y he visto muchas personas que sienten culpabilidad después de hacerlo. ¿Por qué crees tú que sucede ese tipo de cosas? ¿Por qué crees que, o sea, no sé si has visto que mucha gente dice, me siento culpable después de cometer esto? ¿Por qué? O sea, se supone que si te sientes así es porque algo sabes que no está bien. Entonces ahí, ¿por qué sucede ese tipo de cosas? ¿No crees que sea un problema de la sociedad que te lo ha pintado mal? Eso es uno, ¿no? O el otro hecho de, pues eso, de saber que te tienes que satisfacer y saber que lo haces tú y no puedes tener una relación con otra persona. Es que también depende porque yo creo que ahí ya estamos hablando acerca de las expectativas que uno mismo pueda tener y depende de cada persona. Es decir, Ok. puede realizarse por el mismo hecho de que pues está mal visto ante la sociedad. Entonces el hecho de masturbarme pues si sé o bueno me han dicho todo el tiempo de que está mal, el hecho de realizarlo yo me voy a sentir mal por el hecho de haberlo hecho, ¿no? Ok. O Sí. puede ser la otra parte, justamente pues el hecho de tener como ciertas expectativas y pues de que ya regresando hacia la parte de la misma normalidad, cuando los niveles se estabilizan y cuando ya hay un mismo pues control sobre la situación, pues digamos, se piensa y dice, bueno, pues ¿Valió es la que en pena? realidad yo podría tener algo Ah, ok. así, o yo podría llegar a esto, o sea, nos generamos ciertas expectativas, y eso también Y es algo, culpabilidad, ¿no? algo Pues, de lo pues, malo, ajá, claro, sí, sí. sí. Y bueno, si quieres, no sé si tengas algo que añadir de la pornografía. Para mí, perdón, de la masturbación. Para mí, eh, mi idea es esta. O sea, está bien hacerlo. Está bien que te explores. Que te satisfagas en un punto tú solo, ¿no? Pero ya hacerlo con tanta actividad frecuente ya es un problema. Claro, Entonces yo bueno, creo que es eso, que todo comedia con exceso y aceptar cuando se tiene un problema. Cuando interrumpe tus actividades diarias, cuando... Sí, pues, o sea, también como habías dicho, el otro es subjetivo, pero sí cuando ya se vuelve un factor
realmente problemático, yo creo que sería bueno buscar ayuda, pero no hay que martirizarlo, o sea, la masturbación no es mala, pero tampoco es así como que... Es que ya una cosa es realizarlo y otra es el hecho de que ya se vuelva parte de nuestras rutinas y que diario se tenga que realizar o que Claro. necesariamente tenga que hacerlo 8 veces al día, 6 veces al día, 4 veces al día, ¿no? ¿Es posible? Que no lo sé, pues depende de cada Ok, persona. ok, ok. Realmente, no sé, yo no es como que he podido todo ese tipo de veces, ¿no? Ok. Pero sí hay que tomar en cuenta, creo, el hecho de que hay tanto puntos positivos como puntos negativos. Y al final cada Y quien que toma su decisión, o sea, no estamos diciendo aquí que lo hagas o no lo hagas, simplemente ver cuando hay un problema, ¿no? Ver cuando está, ya hay que buscar ayuda y también pues cuando lo hagas, disfrutarlo, o sea, claro, explorarte, saber qué te gusta, como tú dices, cuando el momento de que te enfrentes con ya, o bueno, tengas este acto con otra persona, ya puedas saber qué te gusta y te puedas satisfacer y para satisfacer a la otra persona, porque la otra persona también sabe qué le gusta, pues también pueden tener una bonita relación sexual y que de eso se trata, ¿no? claro. Ahora si quieres pasamos con la pornografía, que va correlacionado con la masturbación en algunos casos, y es también lo mismo. ¿Qué efectos tiene y qué beneficios trae? Pues mira, yo creo que una de las cosas negativas que puede tener y que repercute muchísimo en todo esto, la parte de la pornografía, es el hecho de la concepción del sexo. Es decir, creemos o se puede recibir cierta educación a través de la propia pornografía y eso lo que genera son ciertas expectativas y es un mal uso de la misma. ¿Por qué? Porque generamos ciertos modelos a seguir y eso también puede llegar a repercutir desde la parte en la que tú estabas mencionando, en el que me sienta mal. ¿Por qué? Oye, Porque veo al actor que no sé, requiere pues de tantos centímetros y es como de, güey, o sea, yo no puedo llegar a eso estando desde una parte y eso me puede hacer como sentir mal, ¿no? Otra de las cosas es que yo sí creo que puede generar una alteración en el mismo circuito de la recompensa. Entonces a partir de ahí puede generar ciertas otras causas. claro. ¿Como qué? Como el hecho de la misma... pues te puede llegar a provocar hasta cierta ansiedad, ¿no? Te ¿Cómo es puede eso? también, ¿Cómo es eso de la que te puede provocar ansiedad? pues por el hecho de que es algo que necesites por cumplir necesariamente durante tanto tiempo o empezar a realizarlo y te está provocando pues esa ansiedad del hecho de que no lo cumples o que no lo estás generando, que es decir, que no lo Pero ahí ya se realizas. vuelve una adicción también, Claro, ¿no? O claro, sea, pero por eso va de la mano. mira, yo creo que también el hecho del estereotipo, si bien si es algo que se ha visto que pues daña a la persona que lo vea y ve al hombre y la mujer se le ve como una mujer super modelo, por así decirlo, ¿no? Yo creo que ese no es tanto el problema, porque ya no nos hace idea, están las redes sociales. Las redes sociales te llegan también a plantar una vida, una realidad que no es. Claro. Yo creo que es más, como tú dices, la educación sexual, que muchas personas no llegan o piensan que no necesita un acto previo, ¿sabes? O sea, y cuyo objetivo es penetrar y ya. O sea, yo creo que ahí es el problema. Y también que somete a la mujer. Yo creo que es el problema, pero no tanto los estereotipos. Porque las redes, si hablamos de eso, las redes sociales te da más. Pero ya Claro, en el hecho de la sumisión y en el hecho de que no te puedes educar, porque hay gente, los niños ya pueden, 8 años, 10 años, 12 años, pueden ver ese tipo de pornografía y se van educando. Y que salen en ese tipo de cintas, pues que el hombre llega, tiene el control y ahí el propósito es complacerlo y claro. penetrar. Sí, Entonces, así es. cuando antes debe de haber un acto previo, ¿no? Para que ambos se puedan excitar y vuelvo a lo mismo, saber qué les gusta, qué no les gusta. Y se trata de que ambos sientan placer y no solo una persona. Sí, así es. Estoy totalmente de acuerdo con ese punto. Yo otro que añadiría sería, creo que puede generar una misma alteración o bueno, un cambio a conexión neuronal que puede pues, llegar hacia la parte de una disfuncionalidad en la parte de la corteza prefrontal, ¿no? En el córtex prefrontal. ¿Cómo es ¿A eso? ¿Cómo qué? es eso? Es decir, que puede perjudicar al hecho de la misma toma de decisiones. Puede Ok, llegar a haber una misma falta de motivación y todo eso te puede ir generando la misma pornografía. claro. Y también sabes algo que ya regresando y complementando este punto, es que en la pornografía te lo pintan como todo, ¿sabes? O sea, como todo irrealista. Y no en el hecho de los cuerpos,
sino en el de, por ejemplo, el de hermano y madre, ese tipo de cosas que al final dices, ¿qué onda, no? Pero el problema aquí es, ¿mala la pornografía o lo hacen porque el público lo pide? Porque si lo hace y la gente lo consume, porque sabemos que la pornografía no se puede omitir, genera millones de millones, inclusive llega a generar más que películas y que el cine. Es una industria millonaria. Aquí el problema es, ¿son los productores? O inclusive, ahí es la duda que me surge, ¿no? Porque al final dan lo que el público pide. Claro, pero tiene que ver tanto la propia producción como el mismo consumidor. Es decir, si tú, por ejemplo, como consumidor contribuyes al hecho de que Sí, tal claro. empresa siga generando cierto tipo de pornografía, Pero es pues que al la final empresa da lo que pide el público. Entonces ahí quién está mal, el público o la empresa. Porque si ambos, el público no lo consume, la empresa no lo hace porque no le genera sí, beneficios. pero es ambos. Yo creo que se trata ¿No acerca de crees que todo sea ese más tipo de del cosas. público? Porque ahí hay algo loco, ¿no? O sea, el que mucho ve y mucho pregunta es porque algo tiene. Claro, pero es que justamente si todo se ha centrado a partir de nada más generar como cierto tipo o de contenido como tal y no pruebas otro tipo de cosas porque sabes realmente que lo que pega es eso, es decir, si en nuestro pondremos un ejemplo diferente, Claro, ¿no? Digamos, en el mismo cine, sí. lo que más suele conseguir o consumir el público, digamos, podría ser comedia. Entonces, pues nada más las películas se podrían centrar en la comedia. Estamos hablando de un punto hipotético, ¿no? Claro, claro. Y solo fabricarían películas que tengan que ver con comedia. Pero si no pruebas hacia otro tipo de cosas, no sé, por ejemplo, el drama, Pero es que la pues no pornografía es muy sabrás, diferente, ¿sabes? en Porque si te realidad no. metes ahí, o sea, hay gente que hasta genera contenido exclusivo, ¿no? Está este OnlyFans, por ejemplo, genera contenido exclusivo y eventualmente dan lo que el público pide. Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, yo al final no trato de justificarlo o someter al público, sino hacernos ese tipo de preguntas. ¿Quién está mal ahí? ¿El consumidor o la productora? Porque Pues me eso, queda claro que ambos tienen algo que ver. claro, pero es el Eh, tipo de contenido que tú consumes. Porque si tú solo te quedas encerrado en lo que tú nada más has visto, y si crees que nada más ese es el único tipo de pornografía que hay, entonces el que está mal ahí eres tú. Porque tú consigues conseguir ese tipo de pornografía y es lo único que ves y no te centras pero, en güey, otro hay de tipo de todo. cosas. O sea, ahí hay de Por eso me todo. refiero. Y obviamente lo que más se consume es lo que más se produce. El problema es como más lo consumimos, más se está produciendo. Yo creo que deberíamos hacernos esa pregunta y uno planteárselo, ¿no? ¿Quién es ahí el que al final tiene ese tipo de problemas? Por ejemplo, el de sumisión, el de los estereotipos, la. Los productores, las empresas grandes, porque las empresas te dan lo que tú pides. No, pero es que yo creo que al final de cuentas se trata acerca como de algo que va Correlación. en Ah, ok. repetición y en repetición y en repetición. ¿Por qué? Porque si esa es tu educación sexual, ¿cómo vas a ser tú? También así ¿Y porque qué es casi lo que vas a creciste, buscar? ¿no? Si así creciste. O No, no, sea, no, pero me refiero, y es lo que estábamos comentando antes, si tienes una concepción del sexo como tal ujú, y tu educación se centra a partir de la pornografía, entonces ¿qué tipo de contenido vas a buscar si no has recibido otro tipo de educación? claro. Sí, sí. Sí, como te digo, al final es como que cada quien uno se pregunte, tomas un intercambio de ideas. Pero sí es como que me interesa eso, ¿sabes? O sea, me da curiosidad. Porque eventualmente el capitalismo te da lo que tú pides. Claro. Entonces, esa es una cosa. También hay que hablar del punto de la disfunción eréctil que puede llegar a pasar, ¿no? Y la eyaculación precoz, que se ha visto que también tiene efectos en la pornografía y en la masturbación, ¿no? Porque uno, como no quiere ser descubierto cuando está masturbando, llega a eyacular lo más rápido. En el caso del hombre, ¿no? Claro, pero ese puede ser una de las situaciones. Otra puede ser pues, por el mismo hecho de querer llegar rápido a ese placer. Ah, me gusta ese. Es que pues tú lo empiezas a... tú llevas un ritmo diferente. Ser cortoplacista en Y ese lado, entonces, ¿no? claro, y entonces al final lo que vuelve es una misma eyaculación precoz. Yo creo que la disfunción eréctil tiene que ver más con el tipo de expectativas que uno se puede llevar acerca a través de la misma pornografía. Es decir, vemos ciertos contenidos, cierta estimulación y pues nuestro cerebro se adapta a ese tipo de estimulación. Y después cuando ya estamos en la vida real y vemos que las cosas no son tal y como nos la pintan, pues al final de cuentas las expectativas no nos llenan. Claro, y de hecho es que hay que entender que la pornografía es falsa. O sea, es falsa, güey. O sea, se ha visto Pues que es los actuado. es actuado, lo que estás diciendo. Se ha visto que los actores están teniendo sexo, si se le puede llamar de esa forma. Sí, sexo, ¿no? Pero si llegan a tener esta disfunción y para volver a excitarse,
buscan un video en lugar, y tiene una chica ahí, por así decirlo, ¿no? Y se tienen que masturbar o se tienen que para volver a tener esa erección. Y ahí te das cuenta que es falso. También se ve como las actrices y los actores gimen y tienen este placer grande y llegan ahí. Cuando realmente no es así, ¿sabes? Sí, Y claro. tú dices, es como que. Y luego también está, por ejemplo, lo que ya habíamos hablado de la sumisión. Y todo ese tipo que te lo plantean así, un sexo irrealista, que solo es para que tú y tus ideales perversas se satisfagan. Pues al final del día ahí hay que ver algo, ¿no? Claro, no, y también tomo en cuenta y agrego la parte de por qué un capítulo, o bueno, como tal, por qué una escena tiene que acabar cuando el hombre termina. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahí? ¿Por qué no sucede cuando la, la mujer en el caso de, digamos, estamos viendo Claro, pornografía heterosexual, claro. termina y digamos tiene pues porque también ellas son seres multiorgásmicas, eso también es otro tipo de cosas, pero digamos acaban, ¿no? Terminan. Esa me ¿Por qué no la gusta. escena termina Sí. hasta en ese momento? Tiene que acabar a huevo cuando el hombre resulta acabar o eyacular. Y Y eso está eso, mal y planteado eso porque al también, final ajá, lo que repercute es una misma educación que estamos sí, teniendo sí. y eso es lo que lo llevamos a la práctica. Es decir, al final de cuentas, lo que realizamos es hasta que yo acabe, la Termina relación el sexo. sexual hasta ahí acaba, ¿no? Y no se trata de eso. Oye, No se trata de ello. nunca lo había pensado y es lo que me gusta de estas ideas, este diálogo que es básicamente igual que el público se dé cuenta de ese tipo de cosas, que se pregunte qué onda ahí. Claro. Porque es cierto, porque en todas las escenas, y tal vez sí desde nuestra ignorancia hablamos porque haya tal vez un video, pero en su mayoría el hombre termina y ahí culmina el video. Claro. Y entonces el chaval que está ahí de 14, 16 años es hasta que yo me satisfaga, hasta que yo termine, dejo de tener relaciones sexuales. Entonces por eso vemos a tantas mujeres ahí reprimidas sexualmente, que no llegan al orgasmo, y a los Claro. hombres tratando de complacerse. Eso es mi problema. Yo creo que no es tanto los estereotipos o el acto de masturbarse por sí mismo, ¿sabes? O sea, la masturbación per se no es el problema. El problema es cuando ya lo vuelves así como un ideal para solo satisfacerte a ti mismo. Es que te genera al final malos esquemas. Sí, Te hace creer que el sexo es de tal forma. sí. Te hace tener ciertas expectativas. Y al final de cuentas es como si tú quisieras llevar tu vida como una película. Y de hecho, o sea, ya llevándolo al otro plano, así es el humano, se crea estas narrativas y ve una película y al final se asocia con el personaje principal. En el sexo y en la pornografía no es así. Claro que sí, ¿no? Al final dices, este güey hizo esto y duró tanto y te empiezas a comparar con esta persona y al final del día es cuando ya llega y te educas y también en la pornografía raramente el hombre se pone un condón. No hay educación de protección sexual, ¿sabes? Entonces es el hombre, ay, no hay pedo, me vengo afuera. Claro. Dude, cuando realmente deberíamos, porque no solo es el hecho de los embarazos, sino también de las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces ahí también creo que la Así pornografía es. tiene una responsabilidad en todo caso. Claro, sí. Bueno, yo creo que ha estado, pues también bastante mal en todo ese tipo de cosas, porque nos genera, no se dan cuenta que pues a partir de ahí hay cierta educación, Claro. podemos llamarla educación entre Sí, comillas, porque porque qué triste pues que es, te eduques, claro, ¿no? es a partir de ahí que aprendes, ¿no? Sí. Y pues muchas familias no se acercan a los, o sea, a los niños y niñas, ¿no? Desde pequeños y darles cierta introducción a partir de ello. Y pues lo que se genera es de que pues ves y te va a contar tal amiguito y te dice, oye, pues no sé, mi primo o aquel o un amigo, etcétera, pues hizo esto y que no sé qué. Y tú a través de ello te vas descubriendo por ti mismo. Y claro, por una parte estás siendo como independiente, ¿no? Pero ¿de dónde estás recibiendo o desde dónde vas a empezar a aprender ciertas cosas? Digamos, tu educación se va a centrar a partir de la misma pornografía. Sí, claro, y aquí hay que tomar en cuenta la frase que dice que no todo lo que ves en internet es real. ¿Sabes? Entonces ni los padres se quieren meter en ese tema, ni las escuelas se quieren meter en ese tema. ¿Y qué hace el chavo por explorarse, por pudor? Llega a ver y se crea estas falsas ilusiones. Yo creo que también no hay que irnos al extremo de decir que la pornografía es mala y mala y mala y mala, porque también, pues si tu relación con tu pareja se llega a estancar, puede llegar a ser una forma de pues excitarse, llegar a practicar este tipo de actos, ¿sabes?
También al Claro. final del día pues te puedes llegar al orgasmo, pero pues sabiendo que es falso. O sea, no tampoco hay que irnos al extremo que es mala, pero sí al final que cada quien tome su decisión, que lo tome con precaución y que sepa más que nada que lo que está viendo es totalmente falso, es una actuación. O sea, las chicas no gritan así, la relación sexual no termina cuando el hombre se venga, o sea, ese tipo de cosas, ¿sabes? Claro. No, inclusive hay muchas otras cosas que se pueden añadir a partir de esto, pero sí, justo es creo que el hecho de que pues nuestra comunidad sepa realmente pues las repercusiones, las causas que puede tener, las Ujú. consecuencias que puede estar teniendo esto y pues que seamos conscientes de este tipo de cosas, de este tipo de prácticas y que nada más tomemos y nos quedemos con lo necesario y con lo bueno, con lo que al final de cuentas nos haga mejores personas. Totalmente. Entonces aquí ya para terminar, te quedas con la última opinión. Tú decides si sigues masturbándote, si no lo haces, si sigues consumiendo este tipo de contenidos. Quiere decir que no está mal, pero tampoco está de todo el bien. Sino hay que saber lo que se está haciendo y también hay que saber qué se está viendo y consumiendo, ¿no? Claro, y pues al final de cuentas, como lo comentamos desde el principio, no nos queremos meter pues en los hábitos de nadie. Cada persona pasa el tiempo como quiera y lo disfruta también como quiera. Simplemente lo que queremos pues hacer es incentivar al hecho de que uno mismo pueda pensar y realmente plantearse el hecho de cómo se está masturbando, qué es lo que está realizando y tal cosa, y de que lo hagas de forma responsable y que no nada más termine o pues te lleve al acto de cierto impulso y hasta ahí termine, porque pues ya vimos las repercusiones que puede tener y pues las consecuencias que puede estar teniendo también. Así es. Entonces sí, si les gustó este episodio, agradeceríamos que lo compartan, le dieran el like ahí donde están viendo, que lo aprieten todos los botones, ¿no? Para romper el algoritmo y ayudarnos a crecer más y hablar de ese tipo de temas. Recuerden que aquí el propósito es que tú saques tus propias conclusiones, que te cuestiones y esa es la idea. Sí, te agradecemos por estar acompañándonos en este episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.